Vamos a empezar ya un estudio de una vez. Entonces sería meter los datos que hay pedidos en estas pantallas. Lo primero es bautizar el programa, lógicamente. Nosotros le ponemos aquí un nombre, como ven, pues hay un estudio previo metido cualesquiera, pues un estudio que se llama PP. Hay un número de versión, es esta de aquí, porque ustedes harán varias hipótesis cuando hagan el estudio de viabilidad. Pues con el solar a 1 millón, con el solar a 800.000, el solar comprado, el solar en aportación. Entonces, si quieren guardar sus parámetros de partida primeros, cuando fue en aportación y cuando fue en venta, pues lo único que tienen que hacer es, podrían cambiarle el nombre, llamarle, pues no sé, Mezquita 1, cerca de la mezquita a la derecha, con una aportación o sin aportación, pero al final eso les va a provocar una nube de estudios que al final no va a saber cuál era cuál. Entonces es preferible que el número de versiones le vayan cambiando, versión 1, 2, 3, 4, y entonces se van a guardar estudios diferentes. Pero eso ya es a gusto del consumidor. Aquí vamos a indicar lo que va a ser esta promoción, digamos, de lo más general a lo más particular. Si es una promoción residencial, o si es de oficinas, un centro comercial, hotel, una nave industrial, un edificio de aparcamiento, como uso principal. Es decir, si lo principal que vamos a hacer en esta operación es algo que está sujeto a un IVA del 10 o del 4%, o está sujeto a un IVA del 21%. Si es residencial o si es comercial o terciario de alguna manera. También conviene darle una idea del tipo de vivienda o de edificio que vamos a hacer, perdón, del tipo de edificio. Si es bloque aislado, si es bloque con medianeras, unifamiliar, número de plantas, porque si no tenemos una idea muy clara de la distribución del edificio, nadie nos ha hecho un preanteproyecto, o sea, un mono en un papel, pues tendríamos que tener idea de cómo vamos a encajar el edificio dentro de la parcela. Y si no sabemos nada, el programa nos puede ayudar un poquito a tener una idea pues, de número de viviendas por planta, número de plantas de garaje, etc. Y el espacio libre que queda en la parcela, si lo hubiera, para poder poner zonas de juegos, piscinas, etc. Bien, el tipo de interés del impuesto activo, del impuesto de sociedades, que va variando, y la ubicación, ¿dónde estamos? Pues aquí estaríamos en Málaga, por ejemplo, ojalá no me equivoque, creo que es Málaga. Y sobre todo, lo importante, esto es simplemente efecto para que aparezca luego impreso en los estudios, pero lo importante es la comunidad autónoma. Porque, eligiendo aquí la comunidad autónoma, el programa va a elegir la legislación de la comunidad autónoma. En una vivienda libre, pues va a ser básicamente los tipos de impuesto, de transmisiones patrimoniales y poco más, pero en vivienda de protección oficial es toda la legislación de VPO de esa comunidad autónoma. O sea que es importante poner la comunidad. Bien, una vez que hemos puesto estos datos, pues le damos a aceptar. Como hemos elegido una promoción residencial, la primera vez pues nos dice, oiga, para promociones residenciales, pues lo normal es hacer viviendas, locales, garajes y trasteros. ¿Quiere usted que le ponga ese nombre? Aunque luego lo puede cambiar. Pues le decimos que sí. La próxima vez que pasemos por aquí, como ya está puesto el nombre, pues no hace falta seguir. Si en lugar de... Pues no hace falta decirle que sí, bueno, pues se le puede decir que no y ya está. Si no fuera una promoción residencial, que fuera una promoción de oficinas, pues lo más normal es vender módulos de oficina, locales al exterior, trasteros o almacenes y plazas de garaje. Son simplemente nombres. Bien, vamos a particularizar un poquito más, vamos a datos básicos. Obviamente ustedes pueden rellenar estas pantallas de datos en cualquier orden, pero ahora a efectos didácticos, pues mejor ir por su orden natural. Habíamos quedado que es una promoción residencial y puede ser en venta o en alquiler, comunidad de propietarios, una cooperativa, una rehabilitación. Y también puede ser libre o con los tipos de protección pública que tiene la comunidad autónoma que hemos elegido. En este caso, estos serían los de Andalucía. Vamos a hacer un caso de promoción libre para que, bueno, digamos que es lo más simple. Y luego cualquier otro tipo de régimen de alquiler, cooperativas,
protegido, como sea, tiene pequeñas variaciones sobre la venta libre y el 90% de cualquier estudio lo vamos a ver aquí. Y luego ya pues daremos una pincelada sobre qué habría que hacer en los otros casos. También le tenemos que decir cómo vamos a comprar el solar, qué superficie del solar tenemos, la superficie de la parcela, y qué vamos a adquirir. Puede ser que lo compremos, puede ser que se haga una aportación, permuta, es decir, que el propietario del suelo nos lo cede a cambio de un porcentaje de lo que vayamos a obtener. 40% de las viviendas, de los locales, de los garajes. Puede ser derecho de superficie gratuito, pues, qué sé yo, para unos aparcamientos en subterráneos municipales, pues no nos venden el terreno, pero nos dan la opción de, durante un número de años, de utilizarlo. Que solar ya lo tengamos, es decir, que ya lo hubiéramos comprado en el pasado y por lo tanto no hay que hacer un desembolso. A efectos de presupuesto esto es un coste, pero a efectos de tesorería no es un gasto, porque ya está en contabilidad y el importe que pongamos, el valor contable de este solar, formaría parte de los fondos propios que vamos a movilizar. O que compremos una sociedad cuyo único activo es un solar. Esto tiene, pagamos menos impuestos. Es un coste que tiene, es el impuesto de actividades societarias, que es el 1%, pero no hay que pagar el 21% de IVA, aunque eso luego no lo devuelve. Aquí le tenemos que decir si estamos sujeto, o sea, el comprador es una sociedad o un particular, entonces está sujeto a IVA o a transmisiones patrimoniales. Y en la versión de julio de este año, que está ya a punto de salir o ha salido ya, contemplamos la opción de la inversión del sujeto pasivo, por la cual el vendedor es el que hace la liquidación del IVA Hacienda. Aquí el programa nos ha puesto qué es lo que vamos a vender: viviendas, locales, garajes, que nosotros podemos cambiarle el nombre. Lo único importante es que este primero es lo principal que vamos a comercializar, que por haber dicho que es una promoción residencial, su IVA del 10%. Esto es secundario, en lugar de locales podríamos poner aquí oficinas. Si no tuviéramos locales comerciales, pero lo que tuviéramos es un edificio de oficinas, parte oficinas y parte viviendas, pues es cambiar el nombre. Esto secundario lleva el 21% y los garajes y los trasteros pues están vinculados. Voy a poner aquí locales para no liar mucho. La cuestión es el nombre de la cosa que quieren ustedes que aparezca. Aquí podríamos poner chalés, podríamos poner, pues no sé, duples, en fin. Y los garajes y los trasteros los dividimos porque su coste y su precio de venta puede ser diferente, bajo rasante y sobre rasante. Y sobre todo porque las unidades bajo rasante en general no se les aplica, no se les imputa coste de solar. El solar se reparte entre todas las unidades sobre rasante, salvo que ustedes le digan otra cosa, que también el programa puede. Entonces, esto que hay aquí son cosas que tienen un coste y que tienen un precio de venta. A estas no se les imputa coste de solar y a estas sí. Los garajes y los trasteros es evidente, pero que otras cosas tienen un coste y un precio de venta y no se les imputa, no se les reparte el solar. Pues, por ejemplo, mejoras de la vivienda, las cocinas, a lo mejor si quieren ustedes la domótica. ¿Qué cosas sí se les reparte coste de solar en parte? Pues, por ejemplo, terrazas. Entonces, no se queden con que estos son garajes y trasteros nada más. Pueden ser otras unidades de la vivienda, del edificio, que ustedes quieran detallar, pues tantos metros de terraza, tantos metros de regué, la mejora de la vivienda, la puerta blindada, la cocina. No es necesario, pero al final disponen de 2, 4 y 6 cosas que se comercializan, que se valoran y que se pueden vender. Entonces, esto nos da un cierto margen a la hora de afinar qué es lo que vamos a comercializar. Bien. La siguiente cosa, vuelvo atrás, ya sabemos que esto va a ser una promoción residencial en venta en Andalucía, en venta libre, que compramos el solar y que vamos a hacer otras cosas. Ya hemos definido
más o menos la promoción. Ahora tenemos que empezar a profundizar en cada una de las opciones, de los aspectos principales de esa operación. Lo siguiente sería decir, está en la pantalla, decir cómo vamos a comprar el solar. No cómo, perdón, a cuánto lo vamos a comprar. Aquí en general hay una cosa que se llama poner zoom, que es que nos permite hacer esto un poquito más grande, comodidad, para que se vea bien. Bueno, este es el tipo de pantallas que vamos a ver a partir de ahora. Esto es, como se ve claramente, es Excel, aquí no pretendemos engañar, filas, columnas. Lo que es amarillo es un dato que se puede cambiar. El azul es el texto que define ese dato que se está pidiendo. Y es un texto que puede cambiar, porque aquí ahora pone precio de adquisición del solar porque hemos dicho que compramos el solar. Pero si fuera solar ya adquirido, si ya lo tuviéramos nosotros porque proviene de un desarrollo de suelo, porque lo compramos hace 7 años, aquí pondría valor contable del solar. Y si estuviéramos haciendo una aportación, aquí nos diría porcentaje de aportación. Con aportación a qué tanto por ciento. Entonces, no solamente miren el dato, sino lo que es, porque a lo mejor de un tipo de promoción a otro cambia, probablemente cambie alguno y conviene que se lo lean. Si no es ni azul ni amarillo, si es este verde y este marrón, pues lo que quiere decir es que esto es una información que nos recuerda al programa que ya la hemos metido en otro sitio. En la pantalla anterior le dijimos que el solar lo comprábamos e iba por transmisiones patrimoniales porque era un particular. Bien, entonces, generalmente estas pantallas tienen dos zonas. La zona importante, hay unos datos importantes aquí, y una zona secundaria, probablemente abajo y a la izquierda, con otros datos menos importantes y que, bueno, pues podemos, si no lo sabemos, pues podemos un poco seguir y no pararnos. ¿Qué es lo importante en el solar? Pues el precio. Y aquí podemos comprar este solar por 1.900.000 euros. Voy a poner 1.000.000 de euros. La idea es que yo he entrado, hay un estudio que ya existe y yo lo que tengo que hacer es poner la información que yo tengo. Yo sé que tengo un solar que me lo han ofrecido en 1.000.000 de euros. Pero también me lo podía haber ofrecido como precio de repercusión, o sea, a 500 euros por metro cuadrado sobre el rasante. Entonces, el programa, ya saben que el Excel, cada vez que se cambia una celda, recalcula todo. Sería un poco absurdo que si yo aquí en lugar de 1.000.000 o qué sé yo, en un dato de estos, del levantamiento topográfico, digo, pues no son 1.200 euros, van a ser 1.000. Cambiar esto, el programa me recalculara todo el flujo de caja, la tesorería y la rentabilidad. Y igual digo, pues no son 1.050, me volveré a recalcular todo, etc. Entonces, lo que hacemos es que el programa inhibe el cálculo automático de Excel, por eso aquí aparece calcular, y una vez que yo he metido toda la información de esta pantalla, entonces, estoy aquí, una vez que haya metido toda la información o modificado la que corresponda, pues hay una opción que se llama calcular y le doy a calcular. Esto me sirve por dos cosas. Primero, para agilizar el proceso y no tener que estar el Excel recalcule todo continuamente. Y luego, hay una serie de controles de coherencia en cada pantalla, de manera que si hay algo raro, no raro en cuanto a que compre a 1 euro y venda a 100 millones, sino pues que haya puesto metros cuadrados de edificabilidad, pero no haya puesto unidades, o algo así, pues hay una serie de errores que me van a aparecer y el programa me va a avisar. Véase, que aparece un error. Todos estos errores están descritos a la derecha de cada pantalla. Dice, error 6. No puede haber precio de solar y de repercusión simultáneamente. Lógicamente, o compro esto por 1.000.000 de euros o lo compro por 500 euros por metro cuadrado. No va a coincidir, sería casualidad. Entonces, si alguna vez me aparece un error, lo que hay que hacer es arreglarlo. Porque a partir de este punto, si yo este error lo mantengo, ya no sé qué va a hacer el programa. Cuando haga el presupuesto de gastos, a lo mejor utiliza 1.000.000, pero cuando haga el cash flow, a lo mejor utiliza 500. No lo hará, pero yo no estoy seguro. Entonces, como usuario. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, si aparece un error, quitarlo. Pues evidentemente, o va por un camino o va para el otro. Arreglo lo que sea, le doy a calcular. Una vez que se arregla el error, pues ya puedo seguir tranquilamente. Si aparece un error,
no puede ser. No estoy seguro de lo que va a pasar a continuación. Eso es una cosa, y otra cosa son los avisos. Un aviso es un aviso. Oiga, tenga usted en cuenta que desde junio del 2010 hay un descuento sobre los aranceles notariales y del registro del 5%. Bueno, téngalo en cuenta. Un aviso se puede mantener. Si aparece un aviso, no pasa nada. Bueno, entonces, en esta pantalla lo principal era poner el precio y luego hay otros datos colaterales. Básicamente, aquí hemos dejado reflejados 3 importes de gasto que, como están en amarillo, se pueden cambiar. Perdón. Como están en amarillo, se pueden cambiar. Y entonces son 3 conceptos de gastos relacionados con el comienzo de la promoción, con la compra del solar. Nosotros aquí hemos propuesto 3 gastos adicionales en entes locales, levantamiento topográfico, estudio geotécnico, pero ustedes pueden poner los que quieran. Una demolición, una indemnización a ocupantes, un cambio de una canalización, lo que sea. Todos los gastos que estamos utilizando en el programa, todos llevan su IVA correspondiente, que el programa los calcula. Este apartado de aquí, que se supone que sería costes que yo he tenido a la hora de ir al ayuntamiento, de pedir una tira de cuerdas, de pagar una tasa, de pedir una, no la licencia, que eso vendrá después, pues de pedir una, pues, la ficha urbanística, en fin, estos costes, como suelen ser tasas, no llevan IVA. Entonces, este apartado de aquí no lleva IVA. Son para pagos sin IVA. Si hubiera otros pagos que no tuvieran IVA, que estuvieran relacionados con la compra del solar, pues se tendrían que poner aquí. Bien. Luego hay, por lo tanto, ustedes pueden escribir aquí, hacer una población global aproximada que se irá modificando cuando tengan más información. Otro tipo de dato que aparece es este de aquí, por ejemplo, cuando aparece una X. Hay algunos campos en los que aparece una X. La X quiere decir que el programa tiene suficiente información como para hacer una estimación de costes. Por ejemplo, del IBI, como le vamos a decir los metros cuadrados y las plantas y cuándo vamos a terminar y no sé qué, pues puede hacer una estimación del coste, que no recuerdo si era nada, 3 euros o 4, cosas así, que tenemos que hacer del IBI cuando acabemos la promoción. Hay que pagar un IBI inicial. Y entonces, si lo que dice el programa del IBI, de estos campos que tienen una X, nos parece bien, pues bien, y si no, ponemos aquí la cifra que queramos. Veremos eso un poco más adelante. Pero donde aparece una X quiere decir que el programa va a hacer una estimación de coste, pero que si no me gusta la cambio y pongo aquí la cifra que sea. Bien. También hay otros sitios, verán aquí, que es amarillo, hay que meter un dato, pero no nos dice qué dato. Y aquí lo mismo. Eso lo que ocurre es que en algún otro tipo de régimen aquí va a haber una información importante. O sea, se va a pedir, no importante, perdón, demasiado pomposo. Una información que va a pedir el programa. O sea, aquí no recuerdo qué será, pero algo de la rehabilitación protegida, creo recordar. Bueno, quiere decirse que en este régimen que he elegido, compraventa de vivienda libre, con promoción de vivienda libre con compraventa de solar, pues este dato no es relevante. Entonces, no pongan nada. No le pregunte o le diga poner cero, pues no pongan nada. Bien. Siguiente cosa. Ya hemos dicho cómo